Hola amigos y amigos, esto es Revolución, Evolución Guate. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Álvaro Velázquez, sociólogo, candidato a diputado también, y nos va a estar ayudando con varios temas importantes con respecto al tema del Congreso, al tema de diputados que ustedes nos han preguntado, nos han enviado muchos mensajes con esos temas que nos hemos centrado más en temas de candidatos a presidentes, de los partidos y demás, que no los vamos a dejar de atender, pero siento que sí, efectivamente el tema del Congreso y los diputados es algo muy importante. Entonces, primero, pues te quiero agradecer, Álvaro, de verdad, que nos estés dando aquí el tiempo. Claro. Aquí él está bastante ocupado en el día y de veras que es muy importante para nosotros tener el input que nos vas a dar, especialmente con la amplia experiencia que tenés. La primera pregunta, y vamos a iniciar, digamos, de lo básico para que todos tengamos la información bastante clara, es cómo se eligen los diputados. Y yo creo que aquí mucha gente tiene incluso la duda de que cuando van a votar, vienen y se encuentran con varias papeletas. Y resulta de que en muchas ocasiones viene la gente y marca el mismo partido en todas, o cosas por el estilo. Yo creo que ni siquiera se ponen a ver qué es realmente lo que están marcando y qué efecto podría tener. Entonces, si nos pudieras decir cómo es que se eligen los diputados y tal vez si pudieras agregar ahí un poco tu recomendación respecto a que, por ejemplo, que me lo han preguntado, mira, y si voto por un partido para presidente, ¿voto mismo para diputados? ¿O cómo sería la cosa? Entonces, si nos contás ahí cómo es el tema. Sí, por supuesto. Hay que hablar, en primer lugar, que el Congreso de la República es un órgano del Estado, es uno de los tres poderes del Estado. Representa el germen principal de la democracia política guatemalteca, y los requisitos para ser candidato o para ser diputado al Congreso de la República están contemplados en la Constitución Política de la República, dentro del régimen de derechos civiles y políticos. Esos derechos civiles y políticos garantizan que hay universalidad del voto. Cualquiera puede ser electo y elegir, y es libre de elegir y ser electo. Eso significa que cualquier guatemalteco que no haya sido condenado en juicio, que no haya cometido algún delito flagrante, puede postularse como candidato. Ahora, para ser candidato propiamente dicho, digamos, impedimentos legales ninguno. Ahora, procedimientos formales hay varios, y el procedimiento formal básico es pertenecer a un partido, porque en Guatemala la única forma de llegar a los cargos de elección popular, excepto a nivel municipal, es mediante un partido político. Y los partidos políticos lo que hacen es abrir sus listas y reclutar gente de diversos ámbitos dentro de su propio partido o de fuera de los partidos para postular candidatos. Lo usual es que el candidato de la República puede ser cualquiera, como ya dijimos, pero fundamentalmente que sea alguien que sabe leer, que sabe escribir, etc. Eso ya son criterios que va definiendo el propio partido. Hemos tenido diputados que son mayas, que son jóvenes, que son empresarios, que son políticos, o que no son nada y que ahí han estado. Parte de la problemática de por qué elegimos como elegimos es porque en Guatemala el régimen electoral establece que los partidos políticos tienen que elegir diputados mediante planillas. Que son los famosos listados. Sí, todos tienen que presentar listados, pero la planilla cerrada y bloqueada significa que, por ejemplo, para la capital de Guatemala, la planilla es bloqueada y cerrada porque son 11 diputados los que se compiten, el partido tiene que presentar 11 candidatos de diputados, y si vos sos mi amigo, por ejemplo, y querés votar por mí, al mismo tiempo que votar la planilla de mi partido, estás votando por X persona que quizás no conozcas. Sí. La solución a este problema es que se abran las listas para que la lista sea a discreción del elector, arme su propia planilla, por decirlo así. Eso es una reforma pendiente en el régimen electoral guatemalteco, que ya se aplica en muchos países y más cercanamente en El Salvador. Pero en este momento en Guatemala la única forma de postular candidatos es por medio de partidos políticos, se hace en lista bloqueada y cerrada, por planilla significa esto, y no hay ningún requisito formal para ser candidato. Ok, y de estos listados que mencionas, según entiendo, son dos listados los que hay, el de distrital, por distrito, exacto, y el nacional. Exacto. ¿Cuántos son en el nacional y cuántos son en el distrital? Sí, en el nacional son todos 31. O sea, ahí tienes que contar como partido político 31 candidatos. En cambio, en los estados distritales varía conforme la diferencia del tamaño de la circunscripción electoral, que así se llama en materia técnica.
Cada circunscripción en Guatemala hay 23 circunscripciones electorales, y de esas 22, por ejemplo, Huehuetenango tiene 11 diputados, Alta Verapaz igual, la capital 11, el Progreso solo tiene 1, el Antigua tiene 2, y así van variando los tamaños, el Petén 2. Eso significa que en esos distritos electorales donde la magnitud de la representación es menor que en otros, va variando la cantidad de electores. Y la otra variable es que depende también de cuántos electores empadronados hayan por distrito electoral. En el caso concreto de Guatemala, la ciudad capital ocupa el 23% de ciudadanos empadronados del total del universo. Es aquí donde más se vota. El resto está distribuido en el territorio nacional. Ok, o sea que por ejemplo para agarrar el Progreso, que me dijiste que solo tenía 1, en total el Progreso tendría 2 diputados, uno y el del listado distrital y el del nacional. No, eso vota... Eso es general, sí, digamos. Pero okay. Sí, cada elector, digamos, tiene 5 papeletas. Ya. La papeleta del Estado Nacional, la papeleta de su distrito, la papeleta de la alcaldía, la del Parlacén y la del presidente. Okay. Entonces, esas 5 papeletas, el elector puede decir, bueno, yo puedo votar por el Estado Nacional, pero no voy a votar por mi candidato distrital, o a la inversa. O puedo anular el voto del candidato presidencial, y puedo anular el voto del Parlacén, etc. Pero vemos, eso ya queda a discreción del elector, porque el voto es secreto. Es un llamado universal a votar, pero el voto es secreto, es una decisión personal. Ok, sí, bueno, lo que acaba de mencionar es importante también, lo del Parlacén, pero ese es otro video. Ya llegaremos sí. Ahí al Parlacén. Bueno, entonces, para ir, digamos, aclarando y aterrizando un poco esto, tenemos la boleta distrital, tenemos la boleta nacional. Cada una de ellas, la presidencial, la de alcaldes y la del Parlacén. El tema con el listado distrital y el listado nacional es de que eso es definido por los partidos. Cada partido pone sus candidatos, obviamente. No, el Comité Ejecutivo Nacional de los partidos tiene discrecionalidad para nombrar todos los candidatos del Estado Nacional, menos los del Estado distritales. Ya. ¿Por qué? Porque digamos, los candidatos a diputados distritales los nombra la base partidaria. El nacional los nombra el Comité Ejecutivo Nacional, en el distrital los nombra el Comité Ejecutivo Departamental. Okay. Eso significa que hay descentralización partidaria. Ahora, el Comité Ejecutivo Nacional puede nombrar candidatos a diputados distritales allá donde no tenga organización política. Por ejemplo, yo, Álvaro Velázquez, partido político, no tengo organización partidaria en Izabal, puedo discrecionalmente nombrar a quién pongo de candidato allá. Okay. Pero si yo tuviera en Shela, no puedo nombrar allá, sino que tiene que ser la Shela quien decide sus candidatos. La representación del partido de Shela, los que ellos eligen, y entonces lo aprueban en la asamblea y el Tribunal Supremo Electoral lo verifica y se va. Ok, excelente. Pues ya ven, o sea, realmente el tema de los listados están enfocados para que no sea centralizado, tan discrecional la elección de los diputados. La ley tiene trampa. Pero, claro, tiene su vuelta como siempre. Sí, exacto. Tiene trampas porque uno puede, digamos, el Comité Ejecutivo Nacional puede discrecionalmente, una noche antes de la asamblea, negociar con el comité departamental a quienes van a proponer, por ejemplo. Que no pasa. No, eso no pasa, ustedes saben. Sí. Bueno, ok. Vamos a ver aquí un tema, ya que estamos hablando de los listados. Era un tema que teníamos un poquito más abajo, pero lo vamos a poner acá, ya que estamos hablando de eso. ¿Y alguno de ustedes sabe o conoce ese listado, jóvenes? O sea, de veras se han puesto a ver quiénes son los que están en el listado, por lo menos desde el partido por el cual simpatizan, o de todos, que debería ser lo ideal, y ver quiénes están ahí, y luego de eso ver si estas personas pues están de acuerdo a la visión que cada quien tiene o deberíamos de tener de cómo debe estar Guatemala. Entonces yo les digo, yo me he puesto a buscar, de verdad que me he puesto a la tarea de buscar en línea, obviamente, asumiendo una búsqueda normal de una persona que, así como yo, curiosa de ver quiénes son los candidatos, y les digo, al día de hoy no he entrado a los sitios de los partidos, los que tienen, porque no todos tienen.
he entrado a las páginas de Facebook de los partidos, que sí, muchos tienen, he entrado al Tribunal Supremo Electoral y no veo los listados. Claro, en el Tribunal Supremo Electoral tienen hasta el otro mes, hasta julio, ¿verdad? Para hacer sus inscripciones. Entonces digamos que, bueno, al tribunal no le podemos exigir que lo tenga en este momento. Pero los partidos deberían ya de tener por lo menos ahí algún bosquejo o algo. Entonces yo te pregunto, ¿dónde debería de ser la fuente para que uno pueda conocer esos listados previo a la elección, si es que existe o nunca ha existido y uno tiene que tratar de investigar? Sí, digamos, para el ciudadano común y corriente, la fuente principal de conocer los candidatos es el propio partido, que ya puede ser por medio de una página web, que es cierto que no todos tienen, también puede ser yendo a visitar la sede de los partidos. Se asume de antemano, digamos, que si para el caso del Estado Nacional, si yo X persona quiero saber quiénes son los diputados del Estado Nacional de determinado partido, no necesariamente los voy a conocer a todos porque tal vez no me interesa conocer a todos los candidatos de todos los partidos. Entonces, tal vez, pero si quiero conocer, por ejemplo, los candidatos del partido Convergencia donde yo estoy, entonces lo que tengo que hacer es acudir a la sede del partido y preguntar, y ahí tienen la obligación de dar la información. Si no, pues en la página web, y si no tienen página web, esperar también hasta que ya estén inscritos todos, y en el Tribunal Supremo Electoral ya va a aparecer todo el estado de todos los partidos. De todos los partidos. Ahí sí hay esa obligación de transparencia del Tribunal Supremo Electoral, porque una vez que están todos inscritos, ya puede hacer públicas las actas. Generalmente la prensa es la que nos informa quiénes quedaron de candidatos una vez que ocurrió la Asamblea Nacional o Departamental. Significa que, por ejemplo, para el caso de la capital de Guatemala, cuando fui nombrado candidato, la prensa informó al día siguiente que mi partido me había postulado. Entonces, uno leyendo el diario, pues, bueno, quedó Álvaro Velázquez de candidato. Va rescatando ahí poco a poco. Sí, pero digamos que hay una forma periodística de buscar y una forma técnica de buscar y otra forma legal de buscar. La forma periodística te dice que hay que ir a la fuente a buscar, claro, si quieres hallarlo, y lo hallarás. La forma técnica, que sería el uso de las tecnologías, no todo lo tiene. Y en la forma legal sí tiene el tribunal la obligación de informarte cuando ya estén todos subidos. Claro, ok. Bueno, y bueno, hay otra cuestión, que es que se asume también que el diputado distrital es conocido en el lugar. Se asume. Sí, por ejemplo, el diputado Porchela ya debería saber todo el mundo quién es don Poncho, digamos. Sí. Don Poncho, entonces ya va a aportar partido, está bien. Entonces más o menos la gente va ubicando. Más difícil es que le rastrees su declaración patrimonial, su finiquito o su currículum. Eso es más difícil. Pero también hay gorda obligación del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir a nadie que no lleve finiquito y declaración jurada patrimonial. Sí, que eso es una de las cosas que han estado mencionando mucho ahora en las noticias, ¿verdad? De que ese tipo de información de los diputados no se tiene. Pero va a haber, sí tiene que estar. Pero que sí debería estar al alcance de todos, es algo que deberíamos de tener mucho ojo. El otro tema es requisitos para ser diputado, que lo mencionaste hace un momento. No hay ninguno formalmente, solo procedimental, digamos. Lo que ya expliqué antes, pero además porque, digamos, la teoría de la democracia indica que el Congreso de la República o el Parlamento tiene que ser el reflejo de la sociedad. Y en ese sentido no se le puede impedir a nadie que no sea un servidor público, funcionario público o un representante del interés del pueblo, cualquier sector que sea grande, pequeño, rural o urbano. Claro, yo creo que eso incluso aplica no solo para el Congreso, sino para los demás puestos también, ¿no crees? No es para todos, porque en el caso del presidente de la República sí hay un requisito que es mayor de 40 años. Sí hay un requisito también de que por lo menos sepa de las cosas del Estado. No puede venir perico de los palotes, digamos, a postularse. Claro que por ahí andan comediantes, pero no siempre se les toma en serio. Ok, está bien, pues ese tema es importante, el hecho de que para ser diputado no haya como que un requisito específico, tiene que ser representativo de la población. Y yo creo que eso es importante. Yo pienso personalmente que eso no deberíamos de perderlo, aunque claro, está en los electores encargarse de que tampoco vaya a quedar electo a alguien que sabemos que en serio, sea por mucha libertad y todo, no va a ir a hacer mucho el Congreso, pero yo creo que ahí eso es un juego de las dos partes, ¿no crees? O sea, el que va a elegir... Pero también del partido, una vez que hayan ocurrido las reformas electorales que están demandando a la población ahorita, que es abrir las listas, ahorita son listas cerradas y bloqueadas,
Una vez que se abran las listas, significa que, por ejemplo, el elector culto va a poder escoger también a un candidato culto. El elector campesino va a poder elegir a un candidato campesino. Es decir, tiene que abrirse las opciones para que cada representante responda, valga la redundancia, a sus representados. Claro. Y ahora, aquí hay otro tema. Para poder ser candidato a diputado, lo mencionaste hace un momento, se debe pertenecer a un partido político. Sí. Y el partido político, para que exista, obviamente tiene que tener ciertos requisitos. Sin embargo, estaba viendo en las elecciones de México, que recién fueron, hace poco, Sí. que estaban ellos con la novedad de que de forma histórica han quedado varios candidatos independientes. Que se tiraron, o sea, es como que si viene Luis Vidal, mi persona, y digo, bueno, pues yo me quiero tirar como diputado, supongamos, y me inscribo, y bueno, no sé cuáles sean los requisitos en México y en otros países donde asumo que también lo hacen así, y bueno, pues no tengo ni siquiera necesidad de tener el partido. Incluso una de las personas que ganó, estaba viendo, bastante joven por cierto, la inversión que hizo, según él estaba diciendo, parece que fue como de $1,500 o una cosa así en total, y quedó electo. Eso es una cosa muy interesante. Hizo mucho uso de redes sociales, eso sí, lo que estábamos hablando en el video anterior. ¿Qué opinas de este tema aplicado a Guatemala? ¿Será recomendable que eventualmente alguien de forma independiente pueda lanzarse no solo a diputado, sino, ¿qué te digo yo?, alcalde, incluso hasta presidente podría ser, no sé? Sí. La fórmula de las candidaturas independientes es una tendencia de las reformas electorales en todo el mundo. En Guatemala tenemos una modalidad muy local que es el comité cívico. El comité cívico permite candidaturas independientes de los partidos políticos para una cosa concreta que son los alcaldes, las alcaldías. Pero se ha venido desde hace rato manejando que haya oportunidad de candidaturas independientes para nivel departamental e incluso para nivel nacional. Ya ocurre en Honduras, por ejemplo. En México lo diferente es porque hasta ahora se incluyó, siempre habían sido los partidos tradicionales, pero la gente que logra incorporarse al sistema no necesariamente es tan nueva, digamos, tan virgen en el asunto. Por ejemplo, el candidato de Nuevo León que ganó el Bronco, él ya había pertenecido a la estructura del PRI, entonces ya se sabía la jugada. Ya la conocía. Sí. Entonces se puede tener la libertad de participar fuera del partido, pero sí hay que saber algo de política. Ok, perfecto, muy bien. Luego de esto hay una pregunta bastante importante que me la han hecho muchas personas a través de la página de Facebook, y es: ¿cuál debería de ser la función real de un Congreso? ¿Cuál es el verdadero espíritu de su creación? Según yo, y estábamos comentando ahí con Álvaro antes del video, según yo, pues debería de ser el método, el medio en el cual el pueblo, pues a través de sus representantes, de sus diputados, hace llegar al gobierno propuestas, problemas, inquietudes, mociones de ley, qué sé yo, para que se pueda discutir en el Congreso, se haga una propuesta ahí y luego eso ya pueda pues avanzar más a nivel gubernamental. Este tema me llama mucho la atención que me lo estén preguntando, y aparte he visto unas cuantas entrevistas en ciertos canales de televisión donde he visto a muchos expertos políticos diciendo de que se debería de tener un comité local y que entonces ese comité debería de hacer no sé qué cosas para entonces poder pasarlo al Congreso, o sea, como que poner 3 pasos antes del Congreso. Puede ser que así sea. Como ustedes saben, yo pues no soy necesariamente un politólogo como nuestro invitado el día de hoy, pero te quería preguntar, digamos que en 2 partes esa pregunta. La primera, ¿cuál es la verdadera función que debería estar haciendo el Congreso, que estoy seguro en Guatemala no lo está haciendo? Y luego de esto, no sé si has escuchado esas propuestas de cómo debería de funcionar la sociedad en Guatemala. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Con respecto a la primera pregunta, las funciones del Congreso de la República están contempladas en la Constitución Política de la República, en la sección que tiene que ver con el organismo legislativo. El organismo legislativo tiene tareas de fiscalización, legislación, aprobar decretos de guerra, aprobar impuestos, aprobar política exterior, entre otras cosas, o hacer eventos protocolarios de toma de posesión de los dignatarios de la nación. No tiene dentro de su procedimiento
ejecutar obra, pero está haciendo. Esa es una de las perversiones del sistema, que es lo que está causando tanta corrupción, porque congresistas están haciendo uso de fondos públicos para meter a su gente, a sus empresas, y eso ha corrompido sobremanera el sistema. Pero las labores propiamente dichas del Congreso están contempladas en la Constitución, que nacen del espíritu de que todo Congreso es la voz del pueblo. Todo Congreso tiene una labor fundamental, que es hablar los problemas del pueblo. De ahí viene la palabra parlamento, que es hablar. Y hablar significa hablar, dialogar, ponerse de acuerdo. Entonces, la construcción de los consensos políticos en el Congreso ocurre mediante mayorías calificadas, mayorías simples y decretos consensuados. Ahora, ¿cómo ocurre este procedimiento ya contemplado en la Constitución? También mediante fórmulas que en otros países se han ensayado, como las audiencias públicas. Un congresista o un bloque de congresistas o una bancada o una comisión propone iniciativa de ley, abre audiencias públicas para que la ciudadanía llegue al Congreso de la República y dé su opinión, o las cuelga en la página web del Congreso para que la gente dé su opinión, o bien la ciudadanía puede proponer su propia iniciativa para que alguien la recoja, 10 diputados. Entonces yo puedo juntarme con más personas, llevar una iniciativa de ley al Congreso y lograr enamorar a 10 diputados para que la presenten como tal. Porque también la Constitución Política de la República define quién tiene iniciativa de ley. En Guatemala son todos los diputados individualmente, el Tribunal Supremo Electoral, la Universidad de San Carlos, el Gobierno de Guatemala, o sea, el Gobierno Ejecutivo, y el Tribunal Supremo Electoral. Ok, perfecto. Sí, eso que mencionabas de que los diputados tienen el tema esto de ejecutar obras y eso es algo como que un poco atípico. Sí, eso es, como digo, producto de la perversión del sistema. Entonces lo que tiene que venir es una reforma electoral bastante fuerte, pero también acompañada de una reforma o la creación de una ley de participación ciudadana que permita más auditoría social a la forma en que se construyen las leyes, o la forma en que se desempeña el congresista, o la forma en que está actuando el congresista, para que la corrupción tenga un castigo más severo. Claro, sí, porque si imagínense, si pueden ejecutar obras y luego pues resulta que el candidato a diputado casualmente tiene ciertos amigos que tienen ciertas empresas, entonces sí, resulta que después el convencimiento que se tiene que dar a los otros diputados, que igual se tiene que dar, pero tiene que ser un convencimiento de ideas, resulta que es otro tipo de convencimiento el que sucede, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empezamos también con esos temas que, ojo, mucha gente me lo ha dicho también en la página y lo he visto también mucho en las noticias, están haciendo mucha bulla de la corrupción en los ministerios y demás temas, pero no han hablado del Congreso. Y ahí pasan cosas, si no más fuertes, igual de fuertes. Igual de fuertes, y por eso es importante el Congreso de la República. Uno puede decidir, digamos, a quién votar para presidente de la República o no votar por ellos, que de todos modos el gobierno tiene que terminar su mandato. En cambio, en el Congreso de la República, ahí es donde nacen las leyes por las cuales uno quiere ser gobernado, vivir bien, etcétera, más bien de que no haya corrupción y un montón de factores más alrededor del Congreso. Entonces yo por eso creo que hay que hacer un llamado de atención a la población de que el voto al Congreso debe ser más reflexionado, porque es un conjunto de variables que se toman en juego. Tanto a quién representa este diputado, qué iniciativa va a proponer, qué propuestas tiene en su haber, si es una persona honesta o no, si es alguien cercano a la población o no, etcétera. Entonces, para poder hacer ese balance, después no nos quejemos de que tenemos un Congreso de la República sordo, corrupto o ciego, sino que está en nuestras manos poder seleccionar el mejor Congreso de la República. Es correcto. Sí, eso es muy cierto. Mucha gente se queja de eso, de que sí, el Congreso... Es más fiscalizable un Congreso y un diputado que el propio presidente. Claro, por supuesto, ¿no? Ahí estamos totalmente de acuerdo. Luego de eso te quería preguntar, y eso me lo han preguntado también mucho. ¿Sabemos cuál es el sueldo de un diputado? ¿Cuánto gana? No estamos hablando de las comisiones que reciben a cada rato
los actualmente corruptos diputados del Congreso, sino cuál debería ser el salario, lo que debería ganar un diputado. Sí, un diputado gana por ley en Guatemala 29.500, eso es su salario. De eso tiene que descontar sus impuestos. Pero ya con dietas legales, digamos, por su participación en 4 comisiones y otras comisiones a las que se vaya sumando, puede llegar a ganar 35.000, ya con el conjunto de dietas. Y ya sobre el sueldo de mesa, producto de negociaciones con empresas privadas o de sus propios mucos, digamos, no tengo idea de cuánto. No, imagínense que ahí está el problema. Y fíjense que es lo que me pongo a pensar, o sea... Pero legalmente 29.500. Imagínense, 29,000 quetzales en Guatemala se puede vivir bastante bien, la verdad. Y todavía quieren más, eso es lo que a veces enoja un poco, ¿verdad? O sea, que yo escuchara, mira, es que fíjate que ganan 3,500 quetzales, y diría, bueno, entonces ahí sí está un poquito bajo, que incluso está por encima de lo que muchos guatemaltecos ganan. Todavía hablando de 3,500 quetzales, pero imagínense, 29,000 quetzales es bastante. Entonces, digamos que ese es un número importante que ustedes tengan en mente para cuando escuchen eso de que a veces los diputados les dicen que no les alcanza la plata. O sea, bueno. El otro tema es el número actual de diputados. Es de 158. Hay todo un tema con eso ahora, que hay muchos diputados, que bájenle, que solo uno por departamento, que no sé qué. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? La tendencia general de la teoría política es que el Congreso tiene que ser tan amplio como el tamaño de la población. Así dice aquí incluso la Constitución Política de la República. Es decir, nosotros deberíamos tener ahorita para 15 millones, 16 millones de personas que somos, tendríamos que tener un Congreso más o menos de 210 diputados. Lo que pasa es que no ha ocurrido, lo que pasa es que no ha habido la actualización del censo de población y por lo tanto estamos viviendo bajo el censo del 1995. Y eso es lo que tiene pequeño el Congreso. Ahora sí está demostrado que un Congreso más pequeño puede ser más funcional, pero no necesariamente deja de ser más corrupto. Cuando teníamos un Congreso de 80 diputados, porque ya lo tuvimos, era igual de corrupto. Ese no es el tema, sino cómo haces que el sistema privado en que se maneja el financiamiento privado en Guatemala sea menos discrecional. ¿Cómo manejas que no se manejen tantos millones para comprar candidaturas, para comprar una campaña electoral carísima y que tengan uno que ir a resarcirse la inversión realizada? Todo eso es lo que hay que modificar en una ley electoral. Una corrupción cero no creo que exista en ningún país del mundo, pero una corrupción en el pico más alto de 100%, digamos, eso no es deseable para ningún país moderno. Entonces hay que tener bastantes controles tanto para el congresista como para el sistema para llegar, como para el Congreso en su conjunto, como para los equilibrios de poderes que le llaman los gringos, etc. Entonces hay una check and balance, o sea, hay un montón de cosas para fiscalizar y hacer auditoría social. Sí, porque eso que acabas de mencionar es muy importante. Yo he visto varias noticias, obviamente pues no lo puedo demostrar ni comprobar de ninguna forma, pero sí hay mucha bulla en el hecho de que todos los que se tiran a diputados compran su puesto en el listado. Entonces imagínense, si empiezan así, invierten y hablan de cifras fuertes, que $500,000, que $1,000,000, dólares. Entonces imagínense, llegan al Congreso y ¿qué es lo primero que necesitan? Su retorno de inversión, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Pero digamos que con esa pregunta podríamos resumir que se tiene la teoría de que un Congreso más pequeño podría ser un poco más dinámico o funcional. Funcional quizás, pero funcional para quién, ¿verdad? Yo creo que si en este modelo de país que tenemos donde los ricos mandan, esos diputados responderían exclusivamente a los ricos. Ok, perfecto. Eso es un tema, una propuesta interesante. Si tenemos más, la teoría sería entonces que, y si fueran representativos, porque hay muchos requisitos a cumplir, ¿verdad? O sea, si son más y representan realmente al pueblo. Sí, entonces sería más independiente. Exacto, y no llegaran con esa hambre por la plata, ni esa... Pienso que de ahí podría funcionar mejor, que es lo que hay que tratar de mejorar con el tema de las reformas, que es a lo que vamos a llegar ahora. Sí. El tema es, ¿cuál es la propuesta que se han dado de cambios en el Congreso, digamos, se consideran claras, de las que se ha escuchado? Porque hasta donde sé,
propuestas así formales, y estaba escuchando al presidente del Congreso hace un par de días en un noticiero, decía que él ha escuchado muchas propuestas, pero que formalmente, así, en papel, no le ha llegado mayor cosa, o sea, ni siquiera según él, ni de las universidades les ha llegado, no lo sé, eso fue lo que él dijo. Entonces, si él dijo eso es porque no debería estar ahí, porque iniciativa de ley hay, propuestas hay bastantes, y la que propuso el Tribunal Supremo Electoral también. Esa sí mencionó que era la que estaba. Sí. Pero ya hay una iniciativa incluso muy completa que se gestionó desde aquí, de Flaxo y otros lugares. O sea, pero en esencia el tema para controlar aquí la corrupción del régimen electoral es combatir el exceso de financiamiento privado. Eso es para mí lo clave. Y el exceso de financiamiento privado significa ahorrar costos en tamaño, en el tiempo de hacer una campaña que no sea de 4 meses, sino de 15 días. Que no sea tan alto el techo de financiamiento privado, que ahorita es de 59 millones, sino que no pase de 10 millones, por ejemplo. Que aumente el financiamiento público para que todos tengan pareja, acceso a medios de comunicación, y para que ese aporte que el Estado sirva para mitines, asambleas, formación política y algunas vallas, etc. Sería manejable, mucho más barato. Eso fundamentalmente, pero hay cosas que a la opinión pública le gustan, por ejemplo, o le gustaría ver, prohibir el transfugismo. Eso está entre otras cosas, pero también ayudaría, aunque se note menos, que haya elecciones de medio periodo para el Congreso de la República, que se renueve cada 2 años por lo menos el 50% de los escaños, y eso ya tendríamos un Congreso más dinámico y oxigenado. Sí, eso es cierto, esos temas que estabas mencionando, el tema de la inversión, incluso estaba viendo hace un par de, no, eso fue ayer, estaba viendo que la gente está de Acción Ciudadana, llevaron un informe aquí al Tribunal Supremo Electoral, y me llamó mucho la atención el hecho de que uno de los partidos, de los más grandes, no vamos a decir quién, pero ustedes ya se imaginan quién es, resulta que tenía un rubro de su partido, que ya lo tiene casi lleno, y luego de eso resulta que hay una empresa, imagínense esto, una empresa privada, que casualmente apoya al mismo partido. Es casualidad, o sea, ellos por iniciativa de esa empresa privada apoyan a este partido, y entonces resulta que entre lo que este partido invirtió ya en campaña electoral, más lo que esta empresa privada está invirtiendo casualmente y por propia iniciativa en este mismo partido, ya sobrepasaron por mucho el techo, pero por mucho, y eso es lo que se puede ver. Aparte, imagínense lo que no se mira. El Tribunal Supremo Electoral, con mejores herramientas y con una ley más fuerte en materia de delitos electorales, ya debió haber cancelado dicho partido. Y eso es lo que mucha gente está diciendo. Me llamó la atención cuando estaban entrevistando a esta persona del Tribunal Supremo Electoral, disculpen que olvido el puesto que tenía en este momento, y se miraba que estaba presionado cuando le estaban preguntando, mire, ¿y qué va a hacer con esto? Aquí se está viendo y no sé qué, y él, bueno, pues de su conclusión era de que iban a verificar la información. Entonces yo me pregunté, ¿cómo van a verificar lo que no pueden ni siquiera controlar? O sea, es un poquito contradictorio eso. Pero bueno, son de las cosas que hay que ponerle mucho ojo en estos días. Para ir ya finalizando la entrevista, te podría hacer 2 preguntas importantes. Primero, ¿cuál sería tu recomendación de cómo nosotros los guatemaltecos deberíamos de ejercitar nuestro voto en cuanto a que lo normal, y díganme ustedes si no, lo normal es de que si van a votar por partido X, votan por ese partido X en todas las papeletas, o por lo menos en la del presidente y los diputados, y tal vez votan diferente en la de alcaldes. Entonces, recuérdense, y siento yo, y eso es lo que le quiero preguntar aquí a nuestro invitado el día de hoy, recuérdense que el gobierno no solo es el presidente, ese es el ejecutivo, también está el poder legislativo. Y si nosotros queremos tener algún tipo de balance, no podemos esperar un balance si le damos el poder a un mismo partido, a un mismo grupo de personas, tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Entonces, la primera pregunta, o la primera parte de la pregunta que va enfocada al tema del voto es ¿cómo sería recomendable que las personas ejecuten su voto en las papeletas? Y luego de esto, ¿cuál sería tu recomendación con el voto nulo o en blanco? ¿Cuáles son tus pensamientos con esto?
lo que hemos nosotros ido viendo más o menos, para que sepan mi opinión personal, es de que eso pues solo ayuda a los que no queremos que queden, pero vamos a escuchar aquí la opinión de nuestro invitado. Sí, gracias. Lo tradicional es que la gente vote en cascada, así se llama el nombre técnico, que es que yo voto por el presidente por un determinado partido, voto por el mismo partido, para diputados, voto por el mismo partido, para alcaldes, etcétera. Así me voy. Es una pereza mental, digamos, de parte del ciudadano y del elector. Lo más inteligente es, o sea, el voto estratégico es un voto cruzado. O sea, yo voto por alguien o lo anulo para presidente y voto y selecciono más y mejor a nivel legislativo, del Congreso de la República y de las alcaldías. A ese voto cruzado yo le llamo voto estratégico, que es voto inteligente. El voto inteligente significa analizar todas las opciones, analizar las propuestas de políticas que se están dando, de políticas públicas o de legislación que se están proponiendo, analizar las personas que van encabezando para ver si tienen buena trayectoria, si han sido coherentes con su pensamiento, con su estilo de vida, etc. Y también actuar en consecuencia, si es una persona calificada o no para estar ahí en el Congreso o no. A ese voto inteligente es el que yo promuevo frente al voto nulo o el voto en blanco. El voto nulo, por ejemplo, en la legislación guatemalteca, mientras no se reforme la ley electoral, el voto nulo es, no cuenta nada en absoluto. Y en términos prácticos siempre significa que es un voto a favor de alguien, especialmente del que va encabezando las encuestas. El voto en blanco, en cambio, es una pérdida de tiempo porque yo puedo dejar mi papeleta en blanco y alguno de los fiscales de algún partido podría venir y marcarlo y hacer que sirva para su propio Y partido. eso es muy riesgoso. Entonces, no dejemos que alguien más vote por nosotros, sino que ejerzamos el voto, un voto efectivo, un voto inteligente. Y por último, yo en mi caso llamar a mi propio voto. Invitar a la población a que averigüen, que googleen quién es Álvaro Velázquez, quién es Convergencia. Es un movimiento de la nueva izquierda, una izquierda emergente, de movimiento social, que tenemos propuesta en materia electoral, tenemos propuesta en materia económica, propuesta en materia de reforma del Estado y de la democracia y de las políticas públicas. Tenemos una apuesta exclusivamente legislativa. Entonces alguien podría preguntar, ¿quién es su candidato presidencial? No llevamos, porque en este momento la clase política está tan desacreditada, tan corrupta y las campañas tan caras, que preferimos concentrarnos en el Congreso de la República y no desgastarnos en una campaña presidencial que todos vamos a saber si vamos a ganar por las cifras que ya estamos viendo. Y nosotros en cambio llevamos una campaña modesta y en ese sentido decirles que el Partido Convergencia se identifica con un fondo azul, es una estrella multicolor con un fondo azul, pues un poco vengo con ese tono. Y Álvaro Velázquez va de candidato encabezando el estado metropolitano, que es aquí en la capital de Guatemala. Ok, pues muchas gracias Álvaro, muchas gracias por el tiempo. Ya saben amigos, pues estamos acá como siempre esperando sus propuestas. Todos estos videos han sido basados en las propuestas que ustedes nos han hecho. Esto fue Revolución Evolución Guate, mi nombre es Luis Vidal. Recuerden suscribirse en YouTube, vayan a YouTube, se suscriben para que sepan cuando subimos un nuevo video, por aquello que se les pase el post en Facebook. Síganos en Facebook, cuéntenles a sus amigos. Les quiero agradecer el seguimiento que nos han dado, hemos ido creciendo bastante rápido, llevamos muchos más seguidores. Y como siempre les recuerdo que el cambio está en nosotros, que seamos el cambio que queremos ver. No nos podemos estar quejando de que sí, que el presidente no. Nosotros tenemos el voto, entonces estamos ahora en el momento de hacer uso de este voto. Como estábamos hablando, no nos dejemos llevar solo por campañas, no nos dejemos llevar por las famosas encuestas. Viene un video de encuestas que es el siguiente que vamos a hacer. No nos dejemos llevar solo por las encuestas, porque esas encuestas, depende de quién las haga, es el que va a ir ganando. Entonces, tengan mucho ojo con eso. Suscríbanse y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias.